En el libro Liderazgo Espiritual, es precisamente este que tengo aquí, se cuenta la siguiente anécdota de D.L. Moody. Una niña de solo 11 años se acerca a él y le dice: ¿podrías orar por mí para que Dios me haga una ganadora de almas? Esto impactó a Moody y dice él en su anécdota: wow, supongamos que ella vive 20 años y que gana 4 o 5 almas cada año. Al final de su viaje habrá 300 almas en camino a la gloria. ¿Y cuánto tiempo pasará antes de que esa pequeña compañía se convierta en un gran ejército? Puedes ver cómo ese pequeño riachuelo se va hinchando hasta que se lleva todo por delante. Cuando se gana una sola alma para Cristo, no tenemos idea de lo que puede suceder. Ese es el testimonio de Moody. Uno se multiplica por 1000 y estos por 10,000. Y quizá 1,000,000 sea el fruto. No lo podemos decir, dice Moody. Y sabes, de hecho la historia nos dice que Moody fue alcanzado para el Señor mientras trabajaba en su zapatería. Llegó su maestro de escuela dominical y lo evangelizó ahí mismo. Y Moody llegó a ser un gran evangelista que alcanzó una multitud para el Señor. El día de hoy estaremos estudiando el Salmo 34. Este es un salmo muy conocido, quizá estudiado en su totalidad y en su contexto histórico muy pocas veces. Pero algunos de sus versos son muy conocidos e incluso los van a encontrar ustedes enmarcados. Este es el tipo de salmo que es muy complejo para los que nos toca enseñarlo, no porque sea difícil de entender, por el contrario, es muy práctico y tiene una gran cantidad de aplicaciones para la vida diaria. Por eso es complejo, porque se requiere de mucho tiempo para enseñarlo en su totalidad, porque da mucho de qué hablar. Pero básicamente en este salmo nos va a hablar de un testimonio. El autor nos cuenta que después de haber experimentado una gran liberación de parte de Dios, no puede dejar de alabarlo. Exhorta a un grupo que está cerca de él a que vayan y lo comprueben, pero no solo los exhorta, sino que se toma el tiempo de enseñarles cómo hacerlo. Les explica también las consecuencias de atender esta exhortación o desecharla. La historia indica que estos hombres llegaron a hacer grandes cosas para Dios. Pero todo comenzó porque uno experimentó la bondad de Dios y no pudo quedarse callado. No cabe duda que un pequeño fuego puede generar un gran incendio. De una pequeña semilla puede brotar un gran árbol. Esta tarde, ¿serás tú ese que está muy agradecido con Dios y no puede quedarse callado y decide impactar a su generación para honra y gloria de Dios? ¿Serás tú? Esperemos que sí. Y de eso se va a tratar el salmo que estudiaremos en esta tarde. Algunos de sus versos son muy conocidos e incluso son enmarcados, y para prueba, un botón. Hay versículos muy conocidos en este salmo, por ejemplo el 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Qué tal el versículo 7? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el que acabo de mostrar en el cuadro: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y tiene muchos más. Este salmo se usa mucho como referencia en el Nuevo Testamento, principalmente por Santiago y Pedro. Pedro lo hace principalmente en el capítulo número 3 de su primera epístola. De hecho, alguien dijo que Pedro tenía abiertas las escrituras en el Salmo 34 cuando escribió su primera epístola. Este canto está escrito en forma de acróstico. Esta era una práctica muy común en la poesía hebrea. Aparte de tener una estructura hermosa,
presentada, esto facilitaba su memorización, por eso acostumbraban a hacerlo en acróstico. Y como comentábamos antes, tiene muchos aspectos y muchos puntos de donde podemos obtener aplicaciones prácticas y verdades espirituales, pero la lección principal es el testimonio del autor indicando que Dios cuida de los suyos. La estructura del Salmo nos presenta las siguientes secciones. El salmista, después de haber experimentado la gran bendición de Dios, exhorta a otros a que lo comprueben. Pero no solo los exhorta, sino que también les enseña cómo hacerlo. Así, les explica las consecuencias de atender esta exhortación o desecharla. Y si tú tienes tu Biblia abierta, te vas a dar cuenta que lo primero que nos dice es el nombre del autor, y el autor es David. Este es un salmo de David. También dice tu Biblia, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Este es uno de los 14 salmos en el Salterio que nos proporciona el contexto histórico de cuando se escribió. Esto es una gran ayuda para comprender la razón por la cual David plasmó cada verso en este canto. David lo escribe cuando está solo, huyendo de Saúl y su ejército que lo quería matar por envidia. Buscaba refugio en suelo enemigo, donde es presa del temor, y Dios lo salva milagrosamente. Entonces David huye a una cueva donde escribe este canto. Ese es el contexto histórico, y aquí vamos a ver cosas muy interesantes, pero lo que yo te quiero decir en esta tarde, para impactar a alguien poderosamente, tienes que experimentar la bondad de Dios. Definitivamente tienes que experimentar la bondad de Dios. Aquí David nos va a contar que él la vivió en carne propia y tiene un gozo impresionante, enorme, grandísimo, no lo puede contener. Recuerda que no se aprende algo hasta que no se ha puesto en práctica ese conocimiento, y es lo que nos dice David. Mira, vamos a leer los primeros 3 versículos de este precioso salmo. Dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¡Wow! ¡Qué manera de empezar un canto! Comienza con una determinación firme de parte de David. Los verbos en futuro indican que nada ni nadie le impedirá a David alabar a Dios. Si pusiste atención, él dice: bendeciré, su alabanza estará, se gloriará mi alma, lo oirán los mansos. Él está determinado a alabar a Dios, y esta adoración será continua, no se detendrá, nadie la podrá detener. Por eso usa las frases en todo tiempo, de continuo en mi boca. David ha determinado que su adoración no competirá con nada ni con nadie, y si llegara a competir la adoración a Dios, ganará. Básicamente, esto es algo que se conoce como no negociable. Esta decisión va a influir mucho en la manera de vivir de David, ya que cuando llegue el momento de tomar decisiones, buscará que estas actividades no afecten su relación con Dios. Vemos en David una persona totalmente comprometida con Dios. Y wow, hoy más que nunca se requieren personas comprometidas con Dios como David, que quieran alabar a Dios en todo tiempo. Tristemente, lo que abundan son personas que si tienen ganas van a adorar a Dios, o si les queda un poquito de tiempo. Si se les presenta un compromiso, la adoración a Dios tendrá que pasar a segundo término, pero no David. Él ya ha tomado una determinación firme de que va a alabar a Dios en todo tiempo. Y mira, si te pones a pensar,
esto va a llevar algunas implicaciones. Habrá días como en la vida de cualquier otra persona en las cuales no saldrán bien las cosas para David. Pero aún así, Él nos está diciendo que Él seguirá alabando a Dios. Habrá ocasiones que humanamente Él no tendrá ganas de alabar a Dios, pero aún así Él lo hará. O quizá habrá momentos cuando estará solo en esa celebración. Eso no importa. Aún así, David alabará a Dios. David cumplirá su compromiso porque no depende de nada ni de nadie, sino de su relación con Dios. ¿Sabes? No limites tu adoración a Dios para solo los domingos. Hazlo constantemente, siempre y repetidamente. Experimentarás un gran gozo como lo estamos viendo aquí con David. No te prives de ese privilegio. Mira el versículo 2 lo que nos está diciendo. Lo oirán los mansos, ¿y qué sucederá? Se alegrarán. Engrandecerá a Jehová conmigo. Exaltemos aún a su nombre. David está tan gozoso que está invitando a otros a alabar a Dios. Quiere que otros experimenten este gran gozo que le proporciona el alabar a Dios. No quiere estar solo en esta gran celebración. Pero este llamado no será atendido por todos, sino solo por los mansos. Hay algunos que no comprenderán la alegría de David. Quizá hasta piensen que él está fuera de sí. Pero los mansos, ellos sí se alegrarán con David. ¿Quiénes son los mansos? Hay personas que piensan que los mansos son personas débiles, pero por el contrario, manso es aquel que tiene la fuerza bajo control. El mismo Señor Jesucristo dijo de él mismo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Este tipo de personas aceptará la invitación a alabar a Dios. En el momento que David escribe este salmo, está en una situación compleja. Quizá tú podrías pensar, bueno, David está gozando de una gran comodidad, de gran bienestar y por eso escribe eso. Pues no, déjame decirte que todo lo contrario. La Biblia nos dice que David está huyendo del rey Saúl que lo quiere matar por envidia. Está viviendo en una cueva con un grupo de personas que son marginadas de la sociedad. No tiene bienes, se encuentra lejos de su familia. Aún así, tiene la firme determinación de que va a alabar a Dios. Por eso vienen algunas preguntas a nuestra mente. ¿Por qué David tiene tanto deseo de alabar a Dios siempre? ¿Qué es lo que lo está impulsando a tomar esa firme decisión? ¿Por qué quiere que los demás se unan a esa alabanza, a esa celebración? ¿Qué ve en Dios que los otros no alcanzan a ver y por eso no tienen el mismo deseo? En los siguientes versos, David dará su testimonio y nos dará la respuesta a estas preguntas. Mira lo que nos está diciendo David, versículo número 4. Nos dice así, busqué a Jehová y él me oyó. Y no solo me oyó, me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¡Wow! ¿Te fijas? En estos versos se nos dice la razón por la cual David está determinado a adorar a Dios siempre. Está sumamente agradecido porque Dios lo ha liberado. En el momento de la angustia, ¿qué hizo David? Buscó a Dios, clamó a él y Dios le respondió. Pero mira con qué intensidad lo hizo. Nos dice el versículo 4, busqué, oyó, libró. El versículo 6, clamó, le oyó, lo libró. Dios le ha salvado de algo sumamente terrible. Por eso él está muy agradecido y quiere alabar a Dios.
Aquellas personas que han entendido que Dios les ha librado de una condenación eterna, vivirán agradecidos con Dios eternamente y van a querer alabar a Dios siempre por esa gran salvación. No habrá cosa que no harán por aquel que los ha salvado, como sucedió aquí con David. David indica en su canto que tiene varios temores. Es interesante porque piensa quién es David. ¿Cómo es que David tiene temores? Si tú lees en la Biblia, anteriormente David llegó a pelear con leones, con osos. Mató al sanguinario Goliat, quien era un gigante filisteo que atemorizó a todo Israel. Acabó con 200 filisteos que eran sanguinarios también. Tuvo muchas victorias de guerra, pero al escribir este salmo estaba pasando por un periodo difícil donde experimentó muchos temores. Y esto me enseña que aún el hombre más valiente de Israel tenía temor y necesitaba la fortaleza de Dios. ¿Sabes? Si hay temores en tu vida, no te sientas mal. Aún los más valientes han llegado a tener temor. Pero si los llevas a la presencia de Dios, podrás estar tranquilo aún en medio de la tempestad, como nos lo testifica David. Dice el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Todos pasamos por temor. El detalle es, ¿a dónde llevamos ese temor? Cuando David escribió este salmo, él estaba huyendo del rey Saúl, rey de Israel. Saúl quería matar a David porque tenía envidia, ya que el corazón del pueblo se había volcado tras David. Entonces David decide huir a una ciudad filistea de Gad, la cual estaba cerca del territorio de Judá. En esta ciudad fue reconocido David a causa de su gran fama. Recuerda, Goliat era filisteo. David había acabado con algunos filisteos y David huye a una ciudad de ellos. Dice primera de Samuel 21:11. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien se cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Ahí fue cuando se dieron cuenta que ese joven era David. Al verse descubierto, David tuvo gran temor de aquellos moradores, ya que él les había causado muchos dolores de cabeza. Dice primera de Samuel 21:12, David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gad. Por eso escribe este versículo en el Salmo 34. Aquí es cuando David clama a Dios estando en una terrible angustia, desprotegido y sin ninguna esperanza. Y Dios escuchó ese clamor. Para librarse, David es iluminado y finge estar loco y causar lástima en frente de sus enemigos. Así fue como David pudo escapar de ese mal que le agobiaba. David no se da el crédito a su gran imaginación o inteligencia, sino que le da el crédito a Dios, y lo vemos en este Salmo 34. No fue la habilidad de David. De hecho, él mismo se llama pobre. Leímos, este pobre clamó. Él mismo confiesa que de Dios llegó la respuesta a ese clamor y por eso él salió adelante. Esta maniobra le permitió a David huir a una cueva que se llamaba de Adulam. Ahí estuvo seguro por un tiempo, según leemos en primera de Samuel 22. En ese lugar es donde David escribe este Salmo 34 y otros escritos, otros cantos como el Salmo 57. En una manera extraordinaria, David da testimonio que Dios fue quien lo libró de sus temores.
Solo Dios puede obrar en una manera asombrosa en la vida para ayudarte a salir adelante, para que más tarde tú des testimonio de esas cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. David lo experimentó, por eso hay gozo y por eso quiere dar testimonio. Versículo número 7, mira lo que nos dice, un versículo muy conocido. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. David da testimonio que Dios envió su ángel para salvarlo. Y este ángel salva a aquellos que le dan honra a Dios. Hace un gran contraste indicando que es mejor tener miedo, tener temor a Dios que al hombre. ¿Te fijas? Él dijo, Dios me libró de todos mis temores, pero ahora al que teme es a Dios. Nos está diciendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Esta ayuda no es exclusiva de David, sino de todos aquellos que temen a Dios. El ángel hace varias cosas a favor de aquellos que le temen. Mira, hemos leído que campa, dice que campa alrededor, es decir, establece ahí una casa con el creyente. Esta palabra es usada como un término militar para indicar una trinchera en un campo de batalla. Eso es lo que hace el ángel de Jehová. Y no solo eso, dice que alrededor no solo cuida el frente de batalla, sino que también cuida todo alrededor, protege aún esas partes donde el creyente no puede ver. Esta es una protección básicamente total. No solo eso, dice que los defiende. No solo está protegiendo al creyente, sino que también ataca. Sale a su defensa para vencer a ese enemigo. Y ¿sabes? Yo no creo que nadie pueda ofrecer ese tipo de ayuda sino solo Dios. Este es el tipo de ayuda que solo Dios puede ofrecer. Dice Salmo 3:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y no nada más de él, sino de todos los que le temen. Y eso me enseña de alguien que es omnipresente y omnipotente, ¿no crees? David está dando testimonio de la gran protección que Dios le ha brindado, por eso le alaba siempre. Pero a lo mejor viene a tu mente, ¿quién es este ángel tan especial que puede ofrecer ese tipo de protección tan extraordinaria? Pues déjame decirte que es nada menos y nada más que el Señor Jesús. Esto es lo que se conoce como una teofanía, el ángel del Señor, el ángel de Jehová. Es decir, es una manifestación visible de Dios. El ángel tiene características únicas, es omnipotente y da vida, como leemos en Génesis 16. Es omnisciente y sabe el futuro, como leemos en Génesis 16:12. Es omnipresente, como leemos aquí en Salmo 34:7. Recibe adoración, como leemos en Josué capítulo 5, no como los ángeles comunes, que ellos rechazan la adoración del hombre, lo leemos en Apocalipsis 22:8 y 9. El ángel de Jehová es el Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo. Se llama a él admirable en Jueces 13, 17 y 18. ¿Y a quién más se le llama admirable? Al Señor Jesús en Isaías 9:6. Así que vemos que este ángel es el Señor Jesucristo. Solo el Señor Jesús puede proveer una protección total, porque Él es el único que puede estar alrededor de aquellos que le temen y librarlos de su peor enemigo y de sus peores miedos. Si tú quieres impactar la vida de alguien, lo primero que tienes que hacer es experimentar la bondad de Dios. Experimenta la bondad de Dios y seguramente no podrás callarlo, pero también debes de invitar a otros a experimentar esa gran bondad de Dios.
El salmista ahora va a invitar a los piadosos a que experimenten este gozo que él no puede contener. Es tan grande el gozo del salmista que lo va a compartir con otros porque se desborda, no lo puede callar. Mira, vamos a ver los siguientes versículos, lo interesante que son. Mira lo que nos dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Aquí está una invitación: gustad y ved que es bueno Jehová. David invita a estos mansos a que vengan a probar la bondad de Dios. Este canto usa la palabra gustad, la cual indica descubrir o conocer algo por medio de la experiencia propia. También se usa la palabra ved. Esta palabra nos indica el entender algo que antes no se podía percibir. Esta bondad solo se comprenderá en su totalidad hasta que se experimente en la vida como la ha experimentado David. Ya les ha dado testimonio de la bondad de Dios que él ha experimentado. En el canto se asegura que quien pone su confianza en Dios no será desilusionado. Al contrario, esta persona será bienaventurada. Por eso el salmista alaba a Dios siempre, porque él mismo ya ha experimentado esta gran bondad de Dios. No te canses de dar testimonio de la misericordia de Dios en tu vida, de esta gran liberación que ha hecho, que te ha librado de la condenación eterna a causa del pecado y te ha dado vida eterna. Este es el caso de David. Hay mucho gozo en él. Versículo número 9 nos dice lo siguiente: temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aquí vemos que hay una gran bendición para aquellos que temen a Dios. No les va a faltar nada, nada. Pareciera que las fieras como los leones no pasarán hambre, pero este verso me dice que es más fácil que estas fieras pasen hambre que aquellos que temen a Dios. Pablo decía: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Existe una gran bendición en temer a Dios. Por eso hay que invitar a los demás a que lo experimenten, a que lo lleven a la práctica. Si tú quieres impactar la vida de alguien, recuerda, primero, antes que nada, la tienes que experimentar tú. Segundo, invita a otros a experimentarla. No te quedes callado. No te quedes callado. Y por último, toma el tiempo para enseñarles. Toma el tiempo. Esto requiere que le inviertas tiempo a esa persona. No se trata nada más de dar información y ya. Inviértele tiempo a estas personas. El salmista enseña a los demás cómo experimentar la bondad de Dios y también las consecuencias de hacerlo o no hacerlo. Un profesor desde el pizarrón ayuda a informar, pero de cerca ayuda a transformar, y ese es David. Vamos a verlo en los siguientes versículos. Versículo número 14 dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Ahora David hace una invitación a los hijos. Les está invitando a aprender acerca del temor de Dios. Esta palabra quizá de hijos no se refiere solamente a una edad determinada, más bien se refiere a personas inexpertas espiritualmente, y lo vamos a ver más adelante por el tipo de personas que estaban ahí con David. El salmista podrá enseñar muy bien, ya que no solo tiene la teoría, sino también el conocimiento práctico. Él vive los resultados de lo que ha vivido, lo ha llevado a la práctica. Por eso leímos en el versículo número 1: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Él comprobó la bondad de Dios. Por eso escribe en el versículo 4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró. Ha dado testimonio de esa gran verdad. Por eso leímos
leímos en el versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Ahora en los siguientes versos se dedicará a enseñar a los demás. Usará un método muy conocido en su época mediante preguntas y respuestas. David quiere que para que comprendan su deseo de alabar a Dios, ellos pongan atención en el temor de Dios y así recibirán los beneficios. Ese temor llegará a estos jóvenes a través de un estudio bíblico, como lo hacían los reyes en la antigüedad. Leemos, por ejemplo, en Deuteronomio 17, versículos 18 y 19, lo siguiente. Mira cómo se aprende este temor a Dios. Dice así, Dios hablándole a los reyes: y cuando se siente sobre su trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? ¿Para qué tenía que hacer una copia del libro de la ley? El siguiente frase nos lo dice: para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que guarde todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para comprenderlos y para ponerlos por obra. Ellos lo primero que tienen que hacer es aprender la ley de Dios y después ponerla en práctica. Algo muy importante es que el temor a Dios se aprende, no es algo con lo que ya viene el hombre. Se obtiene mediante esta lectura bíblica todos los días, y se refleja en la obediencia cuando se pone en práctica eso que se ha aprendido. El hombre no nace temiendo a Dios, al contrario, nace presto para desobedecer a Dios. Dice Salmo 36:1, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es el hombre salidito de la fábrica. David quiere que estos jóvenes teman a Dios y no teman a otra cosa, que su temor sea a Dios. Tú debes de temer a Dios y enseñarle a los demás a temer a Dios. Si no lo haces, terminarás teniéndole temor a algo que no te traerá ningún provecho y por el contrario, te esclavizará. La historia indica que cuando David salió con vida de la tierra de Gad, llegó a la cueva de Adulam, como lo había comentado anteriormente. En esta cueva se le unieron muchos hombres que estaban en angustia. A estos hombres son a los que David les está hablando. Dice 1 Samuel 22:2, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Muy probablemente estas personas son a las que David les está enseñando. Lo mejor que David podía hacer a estas personas es mostrarles su fe en acción. A pesar de no tener nada, había tomado la determinación de alabar a Dios siempre. Sin recursos, no tenían ellos nada más que a su Dios todopoderoso, y David les está enseñando esa fe en acción. Les está enseñando en la práctica, no simplemente teoría, lo están viendo en la vida de David. Fíjense el versículo número 12, lo que nos dice. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? La respuesta que todos daríamos es todos. Pero tristemente la gente lo quiere sin ningún tipo de compromiso. El comentarista bíblico Matthew Henry comenta lo siguiente: la mayoría pregunta, ¿quién nos mostrará algo bueno? Pero pocos preguntan, ¿qué haremos para heredar la vida eterna? Versículo número 13. Mira lo que nos dice David.
Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien y busca la paz y síguela. Ahora David muestra a su grupo de estudiantes cómo se ve el temor de Dios en el diario vivir. Debe de dejarse de hacer aquello que desagrada a Dios. Lo primero que les indica es la importancia de cuidar aquello que se dice. Les está diciendo: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Dios está muy interesado en lo que nosotros decimos. Por eso David está instruyendo a sus estudiantes. Leemos nosotros en Mateo 12:36: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. También David les está indicando que no hagan lo que desagrada a Dios. Les está diciendo que se aparten del mal. Deben de dirigir su vida de tal forma que estén lejos de aquello que deshonra a Dios, aquello malo. Dice Proverbios 3:7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Esto mismo es lo que les está enseñando David a sus estudiantes. Fíjate bien lo que nos está enseñando David. Nos está indicando un principio bíblico muy importante. No solo se debe dejar de hacer lo malo, sino que también se debe de hacer lo bueno. Se debe de vivir como a Dios le agrada. Por eso dice: haz el bien. Se debe de buscar estar bien con los demás. Busca la paz y síguela. En la vida cristiana existe el principio de dejar de hacer lo malo y buscar hacer lo bueno, lo que agrada a Dios. Esto es lo que trae la bendición de Dios. Si alguien solo deja de hacer lo malo, se quedará a la mitad y no estará bien ante Dios. Déjame enseñarte algunos pasajes bíblicos donde nos enseña este principio de dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, como nos lo está enseñando David aquí. Primera de Timoteo 6:11 nos dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, huye de lo pecaminoso. Y nada más va a huir de lo pecaminoso, no. Lo siguiente dice: y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Te das cuenta? Es dejar de hacer y comenzar a hacer lo que agrada a Dios. Romanos 12:22: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No simplemente tienes que detenerte, sino que tienes que devolver bien por ese mal recibido. Primera de Timoteo 4:7: desecha las fábulas profanas y de viejas, las desechamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Ejercítate para la piedad. Se deja y se hace. Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Se despoja del viejo hombre. ¿Y qué más se hace? Versículo 24: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Te fijas? David les está enseñando que el temor a Dios se ve dejando lo malo y adquiriendo lo bueno. No creas que la vida cristiana simplemente es una lista de cosas que no se deben de hacer. El cristianismo es seguir a una persona que es el Señor Jesucristo. Él no vino simplemente aquí a no hacer pecado, sino que también hizo lo bueno, dándose en rescate por muchos. Un verdadero creyente no deja simplemente de hacer lo malo, sino que también hace lo bueno ante Dios. Quizá por eso tú te has limitado y no has obtenido la bendición completa de parte de Dios. Este es un principio grandioso que nos está enseñando David. Versículo número 15. Mira lo que nos dice ahora David: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Ahora David les dice a sus estudiantes que Dios bendice, pero también
castiga fuertemente. Está presto para asistir a los justos, pero también está listo para castigar a los que hacen iniquidad. Les está enseñando que Dios es amor verdaderamente, pero también es fuego consumidor. Dios es misericordioso, pero también Él es justo. David quiere que aprendan que hay una gran recompensa para aquellos que obedecen a Dios. Mira lo que nos enseña Pablo en Gálatas 6, 7 y 8. Hace respaldo a este versículo. Dios está atento a todos y por eso Pablo escribe lo siguiente, Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Eso es precisamente lo que les está enseñando David a sus estudiantes. Dios es omnisciente y sabe absolutamente todo. Por eso bendecirá o castigará. Y esto me enseña que nuestra vida no pasa desapercibida delante de Dios. Él está atento para dar el justo pago a cada uno de nosotros por nuestros hechos. Versículo 17 y 18, David sigue instruyendo a sus estudiantes. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. David indica que aquel que ha sido declarado justo delante de Dios puede buscarle y que Dios va a contestar. Dios responde ese clamor. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿te fijas? David nos dice, clama los justos. Tienen que ser los que están justificados delante de Dios. Versículo número 18. Mira dónde está Dios. Dice así David, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El canto también resalta que Dios está cerca de los quebrantados y contritos. Este es el tipo de personas que están en una gran aflicción. Es el tipo de personas que Dios no desprecia. Por eso leemos nosotros en Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David está animando a estos oyentes, indicándoles que aquellos que son justos van a ser escuchados por Dios cuando están en angustia. David está describiendo su situación y la situación de las personas que están con él. ¿Te acuerdas lo que leímos nosotros ahí en 1 Samuel 22? Estas personas estaban afligidos, estaban endeudados, estaban en amargura de espíritu. ¿Te acuerdas? Aún no podían ni ver a sus familiares. A pesar de su situación compleja, había razones para alabar a Dios porque Dios estaba con ellos. En esos momentos de angustia, no creas que estás solo. Dios promete estar cerca de los quebrantados de corazón. Esta es una gran razón para alabar a Dios en todo tiempo y que esa adoración no se detenga. Versículo 19. Mira lo que nos está diciendo David. Muchas, y subraya esa palabra, muchas son las aflicciones del ¿quién? Del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¡Wow! ¡Qué palabras! David continúa animando a este grupo de personas que se encuentran quebrantados de espíritu. Les recuerda que los justos también sufren y son muchas sus aflicciones, pero también los huesos quebrantados aquí nos hablan de una aflicción fuerte, pero al final Dios los librará, Dios los restaurará. El canto anima a estas personas y les recuerda acerca de la protección de Dios. Versículo 21 y 22. Vamos hacia el final de este precioso salmo. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados.
David también les enseña a sus estudiantes que aquellos que rechazan la bondad de Dios recibirán condenación. Dios castigará a aquellos que les hagan mal a estos sus justos. Dios los protege. Versículo número 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando en él confían. ¡Wow! Y no serán condenados cuando en él confían. Vaya forma de terminar este canto. Termina con unas palabras muy interesantes. No sé si pusiste atención y no sé si contaste cuántas veces aparece la palabra Jehová. A pesar de que David nos está dando su testimonio, el actor principal de este salmo es Jehová Dios. Esta palabra se encuentra 16 veces indicando que Dios es el personaje principal. A Él hay que exaltar. Él es quien escucha, Él es el que salva, Él es el que liberta, Él es el que se tiene que llevar todo el crédito. Y también usa la palabra redimir en este último versículo. Esta palabra es usada cuando se liberta de algo muy peligroso. Indica la intervención sustitutiva que logra liberar a una persona de una situación desagradable. También usa la palabra alma. Es la parte valiosa del hombre, la cual es inmortal. Usa la palabra condenados, implica un castigo a causa de ser culpable, pero también usa la palabra confiar, indica refugiarse, sentirse seguro. Básicamente, el canto termina con un gran motivo de adorar a Dios, porque Él salva a los que en Él confían. Recuerda que el solo hecho de pensar en esa gran salvación que tenemos en Cristo Jesús es motivo de una gran adoración. Dice Juan 3:36, el que cree en mí, habla el Señor Jesucristo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estos son los dos tipos de personas que nos ha enseñado David en este canto. Pero, ¿qué sucedió con estos personajes? ¿Qué sucedió con David y estos que estaban en aflicción de espíritu? La historia nos dice que David, el autor de este canto, llegó a ser nada menos y nada más que el rey de Israel. Fue conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Aquellos afligidos y contritos, más tarde a ellos se le unieron 200 hombres más. Ganaron una gran cantidad de batallas, llegaron a ser los valientes de David. Claro, fueron parte de su ejército. Todos estos hombres eran justos, conocieron al Dios verdadero. Pero sabes, con el tiempo, como todos los demás hombres, murieron. Pero ahí no terminaron. Dios los redimió por completo y los libró completamente de todas sus angustias, como nos lo enseña este canto. Todo comenzó, fíjate bien, todo comenzó porque uno experimentó la bondad de Dios y decidió alabar a Dios siempre y enseñarle a los demás. No se quedó callado. Uno lo hizo. Y yo te tengo un reto para esta semana. Piensa en esto. ¿Qué ha hecho? Piensa, ¿qué ha hecho Dios por ti para que le alabes continuamente y des testimonio a los demás y así los impactes? ¿Qué ha hecho Dios por ti para que le alabes continuamente y des testimonio a los demás? Seguramente, si has sido justificado, tienes muchas razones para alabar a Dios y dar testimonio a los demás. No solo eso, yo te invito a que en esta semana ores a Dios y le digas, como dice este salmo: Señor, mi deseo es bendecirte en todo tiempo y que la alabanza esté de continuo en mi boca. Ayúdame, Señor, ayúdame, como lo leímos al inicio de este salmo. Que esa sea nuestra oración y que ese sea nuestro deseo.
Que en este año 2021 que estamos nosotros iniciando, tú busques impactar la vida de uno, para honra y gloria de Dios. Y sabes, como nos lo decía Moody, no sabemos si ese riachuelo crecerá y acabará con todo lo que se ponga enfrente. Busca uno, solo uno en este 2021. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró